y predíquenos la palabra en esta hora. Amén. La gloria y la honra siempre será nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias primeramente siempre a Él, el autor y consumador de todo, porque Él es digno de ser exaltado y digno de ser glorificado. También queremos agradecer primeramente a la hermana Denise Ortiz, una hermosa alma que ha permitido el Señor trascender las fronteras a nivel global. Y gracias a que ella ha sentido en su corazón el deseo de llevar adelante este programa. Amén. Queremos agradecerle a Dios siempre por su vida. Estamos orando por ella, acompañándola a ella en cada programa que Dios nos permita estar presente. Y también quiero agradecer a Dios por mi familia, a mi esposa, a mis hijas y a toda la comunidad pastoral ministerial de Paraguay, a nivel internacional también, a todos nuestros líderes que estamos orando incansablemente por cada uno de ellos, nuestros misioneros, nuestros ministros, líderes de cada nación, y también orando por cada uno de aquellos que están pasando por la prueba, por la circunstancia del COVID. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermanos, damos gracias siempre a Dios por este tiempo precioso, un día más que Dios nos ha dado, este hermoso y precioso día. Tenemos aquí en Asunción, República del Paraguay. Estamos en el corazón de Sudamérica, juntamente a Brasil, Argentina, Bolivia. Estamos en el medio, somos un país mediterráneo, con mucho amor, con mucho cariño y con mucho fuego del Espíritu Santo de Dios. Hoy el Señor nos permita hacerle llegar una prédica, enseñanza, según lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón, para hacerle llegar en este tiempo una palabra, un maná que desciende de lo alto, maná fresco para la iglesia del nombre que lleva su nombre, que es todo sobrenombre, que es Jesucristo. Hermanos, vamos al libro de 1 Samuel, escrito por Samuel, el profeta. Amén. Allá por el año 950, entre 950 y 750 antes de Cristo. Es un libro histórico donde habla sobre Samuel, claramente, sobre el rey Saúl y también sobre el rey David. Amén. Es un libro en el cual podemos basarnos y también extraer mucha enseñanza de teología, de espiritualidad, pero sobre todo mucha demostración de la fe y la esperanza que hoy en día la iglesia del Señor necesita depositar en la palabra de Dios. Amén. Vamos rápidamente al 1 Samuel, capítulo 3. Mientras usted está buscando en su Biblia, amén, un extensivo saludo a la comunidad de Mundo Pentecostal, a la UPCI Asunción también, y sobre todo a Guardianes del Aceite, que estamos ya en este 27 días de ayuno para la gloria del Señor Jesucristo. El propósito son 40 días de ayuno. Estamos forjándonos, estamos en ese propósito y queremos ver la gloria de Dios manifiesta a través de los sacrificios de los santos. Hermanos, verso 19. Capítulo 3, 1 Samuel, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, verso 20, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Aleluya. La palabra ya está ungida. Oremos una vez más. Padre, en este momento, he aquí tu siervo, Señor. Es el barro, Señor. Yo estoy en tus manos, porque tú, Padre, eres el alfarero, Señor. Hoy me humillo ante tu presencia, Señor, porque fui tomado del polvo, Señor, para ser formado en tus manos, Señor. Y heme aquí, Señor, al polvo vuelvo, Señor. Glorifícate, Padre, exáltate en el nombre de Jesús y usa la boca de tu siervo como trompeta en estos tiempos, Señor, para que tu gloria y tu nombre sea exaltado a nivel global por las naciones. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que los medios digitales estén abiertos, Señor, en este tiempo. Y también que sean abiertos los entendimientos y los oídos sean, Señor, receptivos a tu palabra, Señor. Que haya, Señor, libertad espiritual para tu palabra, Señor. Todo impedimento, Señor, y todo obstáculo se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vengo con una palabra de enseñanza al cual he puesto como título tiempos de profetizar la palabra. Amén. En los tiempos antiguos, hermanos, en la antigüedad, para ser más exacto, en los libros que estamos leyendo ahora, que es uno de los libros históricos en el cual estábamos leyendo sobre el profeta Samuel. Todos sabemos que Samuel fue
uno de los últimos profetas y rey que tuvo el pueblo de Dios, que luego ya vino Saúl, amén, o mejor dicho Saúl, el rey Saúl. Pero a donde quiero enfocarme, hermanos, es que este hombre llamado Samuel, amén, era un profeta de Dios, él era un varón de Dios, él era una persona que tenía palabra de Dios constantemente en su vida, en su boca, con el de nuevo, amén, de haber recibido a través de la inspiración divina, amén, palabra de Dios para el pueblo de Dios, aleluya. Cada vez que Dios quería manifestarse y hacer algo, era enviado el profeta Samuel, el hombre de Dios, el varón de Dios, aleluya. En aquel entonces las escrituras nos enseñan que un profeta era un sacerdote, era un apóstol, era un vidente, era una persona que confesaba la palabra que Dios había puesto en su corazón a través de una visión o a través de una manifestación, aleluya, de una teofanía que Dios tenía ya preparada para ese profeta. En aquel entonces dice la palabra de Dios, cada vez que un varón de Dios, cada vez que un hombre de Dios, un profeta de Dios iba o llegaba a una región específica o en particular, dice que toda la comunidad de esa región caía con un temor santo, había espanto. La palabra espanto viene a significar lo que es el miedo, amén. Y la palabra temor viene a significar para nosotros lo que es, aleluya, respeto, aleluya, a lo que es la palabra de Dios. Hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, muchos burlan de la palabra del Señor. Muchos burlan de los profetas, los pastores, los evangelistas. Amén. Pero no es así, porque mismo Jehová Dios dijo a Samuel, ¿por qué lloras, Samuel? Si no te han desechado a ti, si no me han desechado a mí. Aleluya. El mundo desde el principio ha desechado la palabra de Dios, ha rechazado la palabra de Dios, hermano. Aleluya. No quiero que te desanimes en este tiempo cuando tú llevas palabra de Dios a una región particular, a una ciudad o a un distrito, a una compañía, aleluya, en el cual Dios quiere tratar con esa multitud o con esa población. No te desalientes si ellos te rechazan, amén, porque no estarán rechazándote a ti, sino a la palabra de Dios, aleluya. Y se tiene que cumplir la palabra del Señor, porque esta palabra, este evangelio será predicado a todas las naciones. Así que el trabajo tuyo y mío es ir. Es un mandato, aleluya, es una orden de parte de Dios de llevar la palabra, llevar la profecía hasta lo último de esta tierra en este tiempo, aleluya. Si bien es cierto, la palabra profeta, aleluya, o profecía significa mensaje de Dios, aleluya, a través de una revelación divina o a través de un éxtasis, ya sea en sueño, ya sea en oración, ya sea en visión. Lo cierto es que Dios trata con sus hijos, con sus sacerdotes, con sus profetas, aleluya, de alguna u otra forma, para que ellos le entiendan que Dios está queriendo llevar un mensaje específico a una nación o a un pueblo, aleluya. En estos tiempos que vivimos, hermanos, las profecías han mudado, han cambiado, aleluya, según la percepción humana. Pero déjame aclararte una cosa, hermano. La profecía que tú y yo predicamos, la palabra que tú y yo predicamos, la palabra que nosotros estudiamos, escudriñamos, esa palabra no muta, no ha cambiado, es inmutable, porque nuestro Dios no ha cambiado. Él mismo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, la palabra que tú y yo profetizamos, la palabra que tú y yo pregonamos, el Dios que tú y yo presentamos al mundo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Él no muta, Él es inmutable, Él es inescrutable, insondable. Él es el Dios de los cielos, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el principio y el postrer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él se ha manifestado como el gran yo soy, aleluya, y nombre, sobre todo nombre, nos ha dado a conocer que es el nombre del Señor Jesucristo, Emmanuel. Hermano, hoy vengo a decirte que este es el tiempo de la iglesia de la gracia, es el tiempo de la iglesia apostólica que tú y yo llevamos en este tiempo en el ADN nuestro, aleluya, y nuestro ADN, hermano, es el Espíritu Santo de Dios que está con de nuevo en nuestros labios, que es tiempo de salir a pregonar la palabra del Señor, es tiempo de empezar a profetizar palabra que Dios pone en tu corazón, aleluya. No te calles, no quedes quieto, empieza a caminar, empieza a andar, empieza a hablar la palabra que Dios ha dado, hermano y hermana. Tú que me estás escuchando al otro lado de este monitor, de esta cámara, yo te animo a que tú puedas empezar a sumergirte, aleluya, en el aceite de la unción, de la recámara, ahí en tu aposento, para que tú puedas recibir palabra de poder, palabra de unción, palabra de avivamiento, en el nombre de Jesús. Alabacinda, alabasa.
Aleluya. En 1 Samuel, mismo libro que estamos viendo, pero en el capítulo 16, rápidamente quiero ver con usted. Dice una palabra del Señor en el verso 4. Primera de Samuel, estamos siempre, capítulo 16, verso 4, dice así la palabra del Señor. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Amén. Hermanos, cuando tú vas a una región, cuando tú vas a un lugar, sea cual sea, aquí en nuestra ciudad, en nuestra iglesia local, tenemos los llamados grupos de amistad o las células, amén, o las oraciones hogareñas. Cuando vamos a una casa a llevar la palabra de Dios, muchos nos reciben con temor porque saben que venimos representando al Señor. Mismo Pablo dijo en el libro de Efesios, porque somos embajadores en cadena, llevamos la palabra del Señor con de nuevo, con autoridad y con poder y unción. Aleluya. Hermano, hoy vengo a decirte bajo la autoridad del nombre de Jesús, hay una unción fresca, hay un poder sobrenatural que está sobre la iglesia que lleva el nombre de Jesús. Aleluya. Mismo estos hombres, estos ancianos que estaban en la región donde Samuel estaba llegando como profeta enviado por el Señor, ellos tuvieron miedo, espanto y temor, hablando de lo que es respeto sobre el varón y la palabra que el varón tenía en su corazón. Aleluya. Ellos preguntaron con mucho miedo, oh profeta Samuel, sacerdote de Dios, tu venida a esta región es pacífica. Aleluya. Ellos daba a relucir que ellos estaban caminando en desorden. Cuando la persona huye, cuando la persona resiste a la palabra de Dios o quiere burlar a la palabra de Dios, es porque hay algo oculto ahí. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da a entender a nosotros que el impío huye delante de la presencia de Dios. No es que huye delante de nosotros, no, hermano. Es que huye delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, hermano. Es por eso que tú y yo somos sacerdotes, somos profetas, somos evangelistas, somos varón y hombre, somos hombres y mujeres de Dios que estamos llenos del aceite de la unción de Dios, hermano. Aleluya. Es tiempo que la iglesia profetice la palabra. Es tiempo que la iglesia empiece a dar libertad a la palabra de Dios. La palabra no está cautiva, la palabra está libre, dice las escrituras. Hoy yo te animo, hermano, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cautividad, que estamos en las casas encerrados, en esta región de Sudamérica, llevamos más de 60 días en cuarentena, pero yo déjame decirte una cosa, hermano, no hemos parado día y noche, aleluya, de predicar este precioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de todos los medios digitales, ya sea, aleluya, lo que es el WhatsApp o el Facebook o todo lo que sea, hermano. Estamos predicando conforme a lo que Dios nos da en este tiempo, usando las herramientas y medios que Dios ha permitido. Aleluya. Hoy animo a la iglesia a que pueda realmente llenarse de ese aceite, de esa unción de Dios en el nombre de Jesús. Libro de Mateo, capítulo 11. Quiero hablar rápidamente. El primer libro sinóptico del Nuevo Testamento. Amén. Dice la palabra del Señor. Si tú lo tienes rápidamente, lo leemos ahí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando en esta tarde, Señor. Aquí ya son tarde en Paraguay, siesta, diríamos. Aleluya. Yo sé que en Canadá aún es de mañana. Pero vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 11, verso 13. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Aleluya. Hay una controversia muy grande que hay en el ambiente espiritual a nivel de la comunidad evangélica, a nivel mundial. Muchos no creen los profetas, otros dicen que los tiempos de los profetas ya pasaron. Si decimos esas cosas, estamos diciendo que la palabra de Dios ya pasó, porque los profetas están sujetos a la profecía que es la palabra de Dios. Aleluya. Y déjame explicarte una cosa. La palabra de Dios dice, aleluya, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hablando del profeta Juan el Bautista. La ley es la dispensación de la ley. Tanto usted y yo sabemos que la dispensación de la ley ya pasó, correcto. La dispensación de la ley terminó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Aleluya. Pero en la resurrección dice la palabra de Dios que empezó el
tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Cuando la ley terminó, el tiempo de la profecía se había acabado de la ley. Amén. De la ley, en el tiempo en el cual Juan el Bautista había sido el último profeta. Aleluya. Hoy en día tenemos la profecía, que es la escritura, la palabra del Señor. Y es esta palabra de que nos va a guiar a través del tiempo de la gracia, de la iglesia apostólica que lleva el nombre de Jesús, hermano. Amén. Es por eso, hermano, que la ley y los profetas con Juan terminaron en la cruz, en el Calvario. Amén. Pero la iglesia que lleva el nombre de Jesús, la iglesia de la gracia, la iglesia de los hechos que empezó en el tiempo de Pentecostés, allá en el aposento alto en Jerusalén, es la iglesia que lleva hoy, aleluya, ese poder de autoridad que es el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra nos habla que el de nuevo, aleluya, del poder de Dios está en nuestros labios. Por eso el libro de Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, aleluya, mi Espíritu Santo, dice, aleluya, hermano, ya no seremos tú y yo los que hablaremos, sino que va a ser el Señor Jesucristo hablando a través de nuestros labios, aleluya, y Él pondrá palabras que nosotros tengamos que decir en ese momento, aleluya. Pero es tiempo, hermano, que la iglesia entienda que la palabra es la palabra que va a confrontarnos con nosotros mismos. Cuando tú y yo soltamos una palabra profética de parte de Dios, tiene que estar lidiada a esta profecía, tiene que estar sujeta a esta palabra que Dios nos ha dejado, que es la Santa Escritura. Aleluya. Hoy animo a la iglesia del nombre de Jesús a que podamos tener la libertad de soltar palabra profética, palabra que están en este libro, palabra que está escrita, inspirada por Dios mismo a través de sus santos hombres, aleluya, desde estos 2500 años. Mismo libro de Mateo, pero vamos al capítulo 16, aleluya, ahí mismo donde usted está. Vamos a leerlo rápidamente en el verso 18. Dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, aquí hay una revelación de parte del Señor Jesucristo. Amén. El Señor mismo, con autoridad como Dios que era Él, también manifestado en carne, Él estaba diciendo a Pedro, Pedro, sobre esta roca, hablando de Él mismo, Jesús estaba diciendo, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Aleluya. Hermano, la única roca inamovible, inescrutable, insondable, aleluya, es la roca que su nombre es Jesucristo. Es la única roca, hermano, que tiene el cimiento arraigado a sí mismo. Aleluya. Nadie puede moverlo, nadie puede desarraigarlo, porque Él dice en su palabra, yo soy el que soy, dice. Y cuando la iglesia empieza a entender, cuando la iglesia empieza a discernir que la roca en la cual tú y yo estamos cimentados, estamos afianzados, estamos arraigados, es la roca de Jesucristo, Cristo amado mío. Aleluya. Aleluya. La iglesia necesita, hermano, en este tiempo entender y discernir que esa roca, aleluya, es la roca que muchos quisieron desechar, que muchos han querido quebrantar, que muchos han querido burlar, pero esa roca es inamovible, hermano. Es por eso que tú y yo como iglesia de Cristo, aleluya, necesitamos entender que la palabra de Dios ya fue fundamentada. Hoy a través de nuestras oraciones, en los diferentes grupos que tengamos, las oraciones siempre tienen que ser en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay poder en ese nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Y Jesús estaba hablando a Pedro, que hablando de él como Simón, diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Hermano, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Es cierto, tenemos muchos miembros, tenemos muchas partes, pero hermanos, somos, aleluya, un solo cuerpo, aleluya, una sola cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia empieza a caminar conformes a los preceptos, estatutos, leyes y mandamientos que Dios nos ha dejado a través de estas santas escrituras, que es su palabra, aleluya, estamos arraigados a Él mismo, estamos sujetados, estamos acimentados en Él mismo. Yo no soy constructor, pero yo me puedo imaginar aquellos constructores que cuando quieren edificar, aleluya, un edificio, lo primero que ellos ponen es el cimiento, lo primero que hacen ellos es ver el fundamento, cuán sólido, cuán resistente, cuán duradero y qué tipo de componente usarán. Aleluya. Es a sí mismo lo que hicieron los apóstoles. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice, fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, dice. Aleluya. Donde Jesucristo es la roca. Aleluya. Hermanos,
Esa doctrina es la sana doctrina del Señor Jesucristo. Esa es la única doctrina y no hay otra. Aleluya. Todo aquel que viene y no declare que Jesucristo es la doctrina sana, aleluya, y la que es Jesús mismo la roca, no es la verdadera. Pero hoy estoy hablando a un cuerpo que ha conocido al verdadero, aleluya, y al único sabio Dios llamado Jesucristo. Y dice más el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta iglesia. Aleluya. Hermanos, cuando tú y yo entendemos que las puertas del mar, el infierno, el Seol, ninguna potestad, principado ni hueste celestial de maldad, aleluya, vendrá contra la iglesia. Y si viene contra la iglesia, aleluya, vendrán por un camino, más por 7 caminos huirán delante de la presencia de la roca que está sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, tenemos que entender que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de profetizar la palabra de Dios. Aleluya. A través de nuestras oraciones, a través de nuestra entrega y consagración. Aleluya. Podamos ser revestidos de autoridad a través de la unción del aceite. Aleluya. Que destila la misma roca de que es Cristo Jesús. Aleluya. Y saldrán huyendo todos aquellos que se levantan contra la iglesia de que lleva el nombre del Señor Jesucristo. Jesús ha prometido eso. Jesús ha dicho, y las puertas del Hades no tendrán autoridad, no tendrán posesión, no tendrán injerencia sobre mi iglesia. Aleluya. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Es la iglesia que lleva su nombre. Es la iglesia verdadera. Es la iglesia de la libre. Aleluya. No sé si alguien me está entendiendo lo que Dios está hablando en esta tarde, pero Dios está hablando a un pueblo que ha entendido y ha reconocido que el nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Si bien es cierto, hermanos, este hombre Samuel había sido ya consagrado y entregado, aleluya, en fe por su madre llamada Ana. Ella había sido desposada con aquel hombre Alcana. Amén. Y la Biblia nos enseña de que Samuel, cuando llegó, fue entregado, o mejor dicho, al ser destetado de su madre, fue entregado al sacerdocio, aleluya, en la casa de Jehová, al sacerdote Elí. Los días de Samuel siempre fueron estar consagrado, apartado del mundo, delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que él servía con agrado a Dios y era acepto lo que él hacía ante los ojos del Señor. Qué hermoso es ser acepto a los ojos del Señor, que tus oraciones sean aceptas, que tus sacrificios sean aceptas, aleluya, que todo cuanto tú hagas para el Señor, tú sientas y discierne que es Dios aceptando tu sacrificio, ya sea tu oración, tus ayunos, tus alabanzas, tus adoraciones, tu servicio en el servicio, o sea donde sea, hermano. Pero Dios está trayendo en este tiempo una palabra profética para cada uno de nosotros, cuerpo de Cristo, porque somos cuerpo de Cristo, hermano. Aleluya. Quiero hablar rápidamente en el libro de la primera epístola paulina, hablando Pablo mismo a los Corintios. Primera de Corintios, si tú tienes tu Biblia, quiero abrir rápidamente ahí en el capítulo, aleluya, en el capítulo 12, en el nombre de Jesús, verso 28, vamos hasta el 31, dice la palabra del Señor. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, amén. Gracias, Jesús. A otros, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aleluya. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31, dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aleluya. Hermanos, esta es una palabra donde el apóstol Pablo, en el tiempo de la gracia, aleluya, que es el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, donde él está dando a entender que los tiempos en el cual Dios ha establecido desde el principio apóstoles, aleluya, profetas, evangelistas, maestros, pastores, en el cual es el cuerpo de Cristo. Aleluya.
Pero no todos profetizan, no todos hacen milagros, no todos dan interpretación de lengua. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, hermanos, que Dios tiene un cuerpo en el cual tú y yo tenemos diversidad de dones, diversidad de ministerio, en el cual Dios está usando que cada uno de nosotros, como el apóstol, como el profeta Samuel, aleluya, dice la palabra de Dios que donde él iba y lo que él hacía, aleluya, Dios respaldaba y no dejaba caer ninguna palabra que él decía. Aleluya. Mismo libro de Corintios, 1 Corintios, pero en el capítulo 14, verso 31, vamos hasta el 33, dice la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, animados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, el Señor no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Aleluya. De paz. Y hoy en este tiempo Dios nos está dando una orden. Amén. Dios nos está dando que el cuerpo necesita ser establecido. Aleluya. Con los diferentes dones y ministerios que cada uno de nosotros tenemos. Podemos tener don de lengua. Aleluya. Don de sanidad. Don de interpretación de lengua, don de discernimiento espiritual y otros dones más, hermano. Pero cada uno de nosotros tiene que desarrollar según el ministerio que Dios ha dado. Y cuando hablo de ministerio, estoy hablando de oficio. Aleluya. El oficio que tú y yo podamos tener es el cuanto Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. Nos relata que es en una epístola donde los corintios, aleluya, ellos mismos habían establecido un orden eclesiástico dentro del cuerpo de la iglesia de Dios. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pablo nos enseña que Dios no es de confusión, sino de paz, y que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, que es la palabra. Cuando tú y yo profetizamos o cuando tú y yo soltamos palabra, tiene que estar sujeta a la palabra del Señor, que son las escrituras que tú y yo tenemos en este momento. Aleluya. Porque todos podemos profetizar de a uno en orden. Amén. Para que todos podamos aprender, dice las escrituras, para que todos podamos ser exhortados, animados. Aleluya. En la dispensación de la gracia, la cual tú y yo estamos viviendo. Amén. Es el tiempo en el cual podemos entender, hermanos, de que el fundamento siempre será Cristo Jesús. Aleluya. Y tenemos dentro del cuerpo, tenemos dones, oficio, pero el Espíritu es el mismo. Aleluya. Y la diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Aleluya. Sabemos que nuestra roca es Cristo Jesús. Sabemos que nuestro fundamento apostólico es la roca inamovible, el Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que la iglesia esté aún más empoderada, porque son tiempos postreros, son tiempos en los cuales, aleluya, el advenimiento de la gloria de Dios, en la segunda venida del Señor Jesucristo será manifiesta sobre las nubes. Aleluya. Y el Señor mismo con voz de trompeta, como trompeta de arcángel, dice la palabra, estará sobre las nubes llamando a sus santos. Aleluya. Es tiempo, hermano, que podamos entender que es Dios lo que Dios está queriendo hacer con la iglesia que lleva su nombre. Son los tiempos en los cuales la iglesia tiene que estar empoderada, aleluya, llena del aceite, de esa unción del Espíritu Santo, que tengamos el de nuevo de la palabra, que no tengamos, aleluya, vergüenza, ni mucho menos temor de soltar palabra, que tengamos que estar dispuestos como los sacerdotes en aquel tiempo, aleluya, y aquellos varones de hombres de Dios, varones de Dios, profetas de Dios, soltaban palabra, aleluya. En estos tiempos que estamos viviendo, hay un ambiente de confusión a nivel mundial, sobre la tierra, donde muchos quieren profetizar solamente de prosperidad y de sanidad y milagro. No, hermano, es tiempo de soltar palabras proféticas, pero palabra de salvación, hermano. La enseñanza de la escritura nos enseña que la última palabra soltada por Juan el Bautista fue: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra que soltó el Señor Jesucristo fue, aleluya, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. El mensaje profético no ha cambiado. El mensaje de Génesis, Apocalipsis es el mismo, y ese mensaje de salvación es el plan de salvación, hermano. Aleluya. Es por algo que el libro de Mateo, amado hermano, dice la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente lo de arriba, y después todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas naturales serán añadidas. Aleluya. La iglesia
de la gracia es la continuación de la iglesia primitiva de los hechos. Aleluya. Ellos vivieron un éxtasis en lo sobrenatural porque ellos buscaban y anhelaban lo de arriba antes que lo natural, lo carnal y lo terrenal. Hermano, amigo, ministro, pastor, consiervo, tú que me estás escuchando en este tiempo, aleluya, empecemos a buscar lo sobrenatural de Dios, lo que está arriba, lo que está en el ambiente espiritual, porque lo espiritual va a trascender en lo natural. Cuando tú y yo empezamos, aleluya, a clamar y a buscar la presencia de Dios, la esencia misma de Dios, vamos a empezar a experimentar cosas sobrenaturales en el ambiente espiritual, aleluya, y eso va a trascender en el tiempo y en el ambiente natural en el cual tú y yo nos movemos, aleluya. Dice la palabra de Dios que los apóstoles, ellos no buscaban milagros, ellos no buscaban, aleluya, hacer prodigios y señales. Ellos buscaban la presencia de Dios. La iglesia de la gracia, la iglesia, aleluya, apostólica, necesitamos buscar más la presencia de Dios para ser llenos y empoderados, aleluya, sin tabúes, aleluya, sin cuestionamiento a lo que Dios está queriendo hacer, hermano. Dios nos ha dado la identidad de su nombre, ese nombre que tiene poder, pero es tiempo que la iglesia suelte palabra profética, aleluya, de la palabra que está escrita, palabra de poder, palabra de unción en el nombre de Jesús. Que preciosa es la escritura que Dios nos está dando en esta tarde, hermano. Aleluya. Espero que tú estés recibiendo este maná de lo alto, que es delicioso, hermano. Aleluya. Porque en este lugar hay un ambiente de adoración, hay un ambiente de gloria a través de la palabra que estamos soltando, porque estamos invocando el nombre de Jesús. Aleluya. El libro de Efesios, amén, escrito también por el apóstol Pablo, allá por el año 60. Es una de las epístolas que Pablo habló a la iglesia. Y dice la palabra del Señor, ahí mismo tú puedes buscarlo rápidamente. Dice en el capítulo 4, si podemos ir rápidamente, verso 11 y 12, lo leemos en el nombre de Jesús. Yo sé que todavía tenemos un poco de tiempo. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Vamos al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, somos miembros de un cuerpo. Somos parte, aleluya, de una iglesia, de una estructura eclesiástica, aleluya, espiritual, en el cual Dios ha creado en su mente. Dios ya tenía planificado y ordenado algo, aleluya, para la iglesia que lleva su nombre. Es por eso que la iglesia necesita discernir en el ambiente espiritual cuál es tu oficio, hermano, cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, aleluya, porque tenemos diferentes dones, tenemos diferentes oficios y ministerios en el cual Dios quiere que cada uno sea usado y empoderado conforme al llamado que cada uno tenemos para servir dentro del cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Los santos que somos tú y yo, aleluya, tenemos dentro de esta obra, dentro de este cuerpo, tenemos una función específica, tenemos un llamado específico en el cual Dios quiere que tú y yo desarrollemos nuestros dones, desarrollemos nuestros ministerios, ya sea el don de sanidad, el don de milagro, el don de discernimiento espiritual, aleluya, y sea cual sea, hermano, pero es lo importante que tú tengas identificado a través del discernimiento espiritual cuál es tu llamado dentro del cuerpo de Cristo, porque somos llamados a ser parte de un cuerpo perfecto que es el cuerpo de Cristo, hermano, aleluya, y necesitamos crecer a la altura del nombre de Jesús, aleluya. En este tiempo, hermano, que estamos viviendo nuevamente, el apóstol Pablo, amén, nos solicita, dice, y nos urge, aleluya, en guardar la unidad del cuerpo ministerial de la iglesia en el vínculo de la paz, como fuimos llamados, cada uno según nuestra vocación, aleluya, hablando de nuestro ministerio, donde el Señor mismo constituyó a cada uno en el ministerio, vocación, amén, a fin de perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, a los miembros, amén, para la obra y para la edificación del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Actualmente muchas iglesias evangélicas y organizaciones evangélicas han quedado truncadas, han quedado paradas, amén, sin avivamiento y han quedado sin expansión
por causa de que no pueden alcanzar el clima del avivamiento, amén, por estar rechazando las escrituras, la palabra que Dios ha puesto en cada uno de sus miembros. Hermano, déjame decirte una cosa, cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos, aleluya, llevando cautivo la palabra del Señor, aleluya, al rechazo o directamente no queremos recibir, amén, estamos dejando que la iglesia quede estancada, amén, y esto no puede ser así, hermano. Necesitamos alcanzar el clima del avivamiento, amén, sin estar atacando los diferentes ministerios, aleluya, y oficios que hay dentro del cuerpo de Cristo, aleluya. La iglesia tiene que darle libertad a la palabra de Dios, la iglesia tiene que darle libertad al Espíritu Santo de Dios, porque Dios quiere que la iglesia se mueva en el ambiente espiritual, aleluya. Mucha diversidad de dones hay truncados en este tiempo por motivo, ha sido, amén, opacados, amén, y no por el Espíritu de Dios, sino por un espíritu de envidia, de celo y de rivalidad. Esto no debe ser así, hermano. Por algo Pablo hablaba que nos urgía, nos solicitaba, aleluya, y que necesitamos guardar la unidad del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, aleluya. Qué bendición. Y qué gloria es ver cuando los hermanos, como dice el Salmo 133, estamos unánimes y en armonía. Aleluya. Dice que es como un aceite, como el óleo que desciende de los cielos. Aleluya, hermano, es el tiempo que la iglesia del Señor reciba ese aceite, reciba ese óleo, hermano. Aleluya. Yo quiero darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero que mi mente empiece a razonar. Yo no quiero, aleluya, tolerarme un poco de locura, dice Pablo, hermano. A lo mejor tú me estás diciendo, pero ¿qué está predicando el hermano? No, hermano, es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia deje que el Espíritu Santo de Dios fluya en este tiempo. Hay cosas sobrenaturales que tú y yo no podemos discernir en el ambiente espiritual, porque no tenemos nuestra mirada en lo celestial, estamos mirando con ojos carnales en lo natural, aleluya. La Biblia decía que cuando Moisés alababa a Dios, aleluya, el pueblo de Dios ganaba en el valle la batalla, y cuando él quitaba sus ojos de los cielos, el pueblo de Dios perdía. Hermano, este es el tiempo que la iglesia de la gracia, la iglesia del nombre de Jesús, levante su mano al cielo y puesto los ojos allá, aleluya, en los cielos, porque el Señor vendrá en las nubes, hermano. Yo quiero estar preparado para ese tiempo. Yo quiero estar lleno del aceite del Espíritu Santo. Hay una atmósfera espiritual en este momento sobre mi vida, hermano. Aleluya. Yo quiero que en este momento, a través de la unción del Espíritu Santo, trascienda por los medios digitales, que tú puedas recibir en este tiempo, hermano, a través de esta enseñanza que Dios quiere obrar a través de tus manos, a través de tus labios, aleluya, soltando palabra de verdad, palabra que está escrita en esta santa escritura. Mismo lo dijo en el libro de Hechos 13:1-2. En esta dispensación de la gracia podemos ver que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y el Espíritu de Dios era el que ministraba a esto para cualquier toma de decisión. La Biblia hablaba, hermano, el Espíritu de Dios hablaba audiblemente, aleluya, a los antiguos, a los primitivos, y dice que el Espíritu mismo apartó a Pablo, aleluya, y a Bernabé para la obra misionera, aleluya. Era Dios mismo ministrando su iglesia, era Dios mismo manifestándose con autoridad y poder, aleluya. Y lo podemos ver también en el libro de Hechos, cuando Dios, aleluya, hablaba a través del apóstol Pedro. No era Pedro, era la presencia, era la teofanía del Espíritu de poder, del Espíritu Santo de Dios a través de Pedro, hermano. La iglesia dice que en aquel entonces habían dos hombres, o mejor dicho, una pareja, Ananías y Zafira, se presentaron ante Pedro, aleluya, pero ellos pensaban que era Pedro. Hermano, no era Pedro, era la teofanía del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús que moraba en Pedro, hermano, y ellos perecieron por presentar fuego extraño delante del fuego santo que es el Señor Jesucristo. Oh, hermano, como profetas, como pastores, maestros, evangelistas que somos, misioneros, necesitamos darle libertad al fuego santo. Dios quiere obrar en el ambiente espiritual a nivel global, aleluya. Un amigo pastor me estaba diciendo: pastor, ¿por qué no veo más milagros en mis cultos? Hermano, dale libertad al Espíritu Santo de Dios, suéltale al Espíritu Santo de Dios. No compactes tu culto, deja
Deja que Dios obre, deja que Dios ministre a la congregación. Deja que Dios tome autoridad sobre el servicio. Tú simplemente estás ahí, aleluya, como un administrador. Tú no tienes que hacer nada más que administrar la grey, pero Dios hace el resto, hermano, aleluya. Hermano, no podemos encasillarle en un paradigma a Dios. Dios es sobrenatural, Dios es omnipotente, aleluya. Él lleva todo en control, hermano, aleluya. No podemos hacer lo que hicieron a lo mejor otros que quisieron encasillarle al Señor en un templo físico. No, ni aún el rey Salomón dijo, ni esto podrá sostener tu gloria, Señor, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden sostener tu gloria. Y este templo que yo he construido, dijo Salomón, hermano, no podemos pretender, aleluya, sostener la gloria de Dios. Dios quiere hacer algo más grande de lo que tú y yo podemos ver con nuestros ojos naturales, aleluya. A través de estos medios radiales, digitales, Dios puede trascender, Dios puede impactar naciones, Dios puede, aleluya, como estábamos hablando al principio, comunidades indígenas y aborígenes pueden ser transformadas por el poder de la palabra de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios, alaba, se mueve con autoridad y poder, porque hay un manto santo en este momento. El Espíritu Santo sopla los cuatro vientos, da libertad, porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, hermano, aleluya. Yo te animo a que dé libertad en este tiempo a tu vida espiritual, aleluya. No, ya no tengamos que tener un protocolo, ya no tengamos que tener un ritual para orar. No, dale libertad, empieza a hablar con el Señor, empieza a decirle, Señor, hasta aquí yo he mandado, ahora yo te doy la libertad de mi vida. Usa mis labios como tú quieres, usa mis manos, Señor, aún la sombra de mi vida, úsalo, Señor, pero que seas tú glorificado, que seas tú, gástame, Señor, gástame, así como tú has hecho con Esteban, Señor, quita de mí lo vil y sea tú propicio de tu siervo, aleluya. En el libro de Hechos podemos ver grandes milagros y prodigios. Aleluya. Podemos ver, hermano, que este hombre llamado Felipe fue traspuesto no solamente una, sino dos veces. Primeramente para alcanzar a este eunuco etíope. Aleluya. Y luego que lo bautizó, lo evangelizó y lo bautizó, dice la palabra de Dios, que él fue levantado, él fue tomado, aleluya. Él era un simple diácono, amén. Y dice que él fue llevado hasta Cesarea, donde apareció años después ahí. Él fue transportado en el Espíritu, aleluya. Déjame decirte una cosa, hermano, si yo puedo testificarte hoy, aleluya, no sé si en la carne, pero en el Espíritu puedo testificarte, hermano, cuando este siervo fue transportado en el tiempo, aleluya. Muchos tienen una mirada de incredulidad o una mirada apática o de celo o de envidia, pero cuando este siervo fue tomado en el tiempo y transportado de un estado físico a otro estado físico, cuando testifico de esto, muchos tienen un espíritu de incredulidad, hermano. El espíritu de incredulidad es el espíritu del enemigo, del anticristo, porque tenemos que darle libertad al Espíritu Santo de Dios. No podemos empezar a tener ese espíritu de incredulidad de las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer en medio de los santos, aleluya. Si Dios ha usado a un simple diácono, ¿por qué no puede usar a un simple santo? Dios usó en gran manera a este hombre Felipe y fue traspuesto, dice la palabra, aleluya. Fue tomado, fue raptado. En este tiempo que estamos esperando el advenimiento de la iglesia, amén, el advenimiento del Señor Jesucristo para que la iglesia sea tomada, aleluya, dice la palabra de Dios. El Señor mismo dice, hallaré fe cuando venga. Amén. ¿Qué tipo de fe estamos teniendo hoy en día, hermano? Vamos a darle libertad al Espíritu Santo de Dios, hermano. Hoy vengo con una palabra en la cual quiero animarte a que des libertad al Espíritu Santo. Dios está queriendo levantar su iglesia, aleluya, pero la iglesia necesita creer más aún, aleluya. No que los antiguos hicieron, no, Jesucristo mismo dijo, el que cree las obras que yo he hecho, aleluya, aún mayores harán. Y no estoy diciendo para que tú y yo lo podamos desafiar al Señor, no, hermano. La fe sin obra es muerta, aleluya, y conforme a tu fe, aleluya, será hecho, dice la palabra del Señor. ¿Dónde está posicionada tu fe? ¿En lo celestial o en lo natural? Hermano, cuando tú y yo empezamos a caminar en el Espíritu, aleluya, cosas sobrenaturales podemos ver, muertos resucitar, aleluya. Hermano, cuando mi abuela falleció, no llamaron a un pastor trinitario, no llamaron a un pastor de testigo de Jehová, sino que llamaron a este siervo que tiene la autoridad del nombre de Jesús sobre su vida, y con el solo hecho de soltar la palabra de vida, esa anciana se levantó de su lecho, aleluya, y gritó, tengo hambre, alabashita la bajaba.
Necesitamos, hermano, creer en la palabra de Dios, hermano. Hay autoridad y poder en el nombre de Jesús, hermano. Yo animo hoy a que tu fe sea sacudida en este momento bajo la unción del Espíritu de Dios. Yo siento que el Espíritu Nazareno trasciende fronteras en este momento. Levántate con autoridad y poder y predica el nombre de Jesús, porque es vida, es poder, es unción, hermano. Tú has tenido el poder de Dios en tus labios. Aleluya. Esta dispensación que estamos moviendo es la dispensación de la gracia, hermano. Amén. Es la continuidad de los libros de los hechos. Ese libro no se ha cerrado. El mismo discípulo Lucas, el médico Lucas, escribió el libro de los hechos. Amén. Y allá en el capítulo 29, él no cerró el libro. ¿Sabe por qué? Porque ese libro lo tenemos que cerrar en la iglesia de la gracia. No sé cómo tú y yo vamos a cerrarlo, pero Dios está hablando a través de los tiempos en el cual tú y yo necesitamos creer. Necesitamos poner nuestra fe toda, aleluya, en la palabra del Señor. Hay cosas sobrenaturales que vienen en este tiempo profético. Amén. No se trata más de hacer un culto, amén, encasillado o todo predestinado. No, vamos a darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere sanar, Dios quiere mostrarse, Dios quiere manifestarse, Dios quiere revelarse. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Si su iglesia no está creyendo, si su pueblo que tiene su nombre no está creyendo. Aleluya. Es por eso que la Biblia nos enseña que dice que las piedras hablarán por nosotros. Aleluya. Los incrédulos, aleluya, creen una cosa y lo alcanzan. ¿Saben por qué? Porque tienen fe. Aleluya. Es tiempo de soltar la fe. Dale libertad a la fe en el nombre de Jesús, porque Dios quiere tratar con tu iglesia. Aleluya. Son tiempos proféticos, son tiempos postreros donde la iglesia del Señor Jesucristo, amén, que tiene su poder, que tiene su autoridad, que tiene su nombre, amén, va a ser probada, va a ser, aleluya, en este tiempo llevada, aleluya, al clima, al éxtasis, aleluya, en el cual vamos a tener el espíritu avivamiento en el nombre de Jesús. Gracias, hermano, te damos al Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia y tu favor, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús, porque tú estás hablando hoy a través de tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es verdad, Señor. En este tiempo queremos dar gracias, Señor, por estos medios digitales que tú estás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano y hermana que están ahí detrás de este monitor. A la hermana Denis Ortiz también, aleluya, que ella es un canal de bendición para muchos de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permítame orar por ti antes que cierre esta transmisión. Yo quiero que tú levantes tus manos en este momento. Yo siento una unción fresca en este momento. Hay un ungüento especial que desciende de lo alto. Oh, hay autoridad de Dios y poder de Dios en este lugar. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo por un instante. Aleluya. Hay una porción de fe que está llegando hoy a tu vida, hermano, hermana, en este momento. Aleluya. Aquel padre del endemoniado dijo: Señor Jesús, yo creo, ayuda a mi incredulidad. En este tiempo es tiempo que la iglesia empieza a pedir los dones de fe. Amén. Aumenta mi fe, Señor, en este momento, conforme a tu fe, conforme a la petición de tu corazón, conforme a ese anhelo de tu corazón. Dios lo hará en el nombre de Jesús. Y yo bendigo tu ministerio, yo bendigo tus manos, yo bendigo que todo lo que se ha puesto en tus manos será bendito, y todo lo que pise en las plantas de tus pies serán de posesión tuya. Aleluya. En el ambiente espiritual, de lo visible, lo invisible, en el nombre de Jesús. Y donde tú pises, aleluya, estará la marca de Jesús, estará el nombre de Jesús instalado para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, hermana Denise Ortiz. La amamos, le bendecimos su programa. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Pastor René Turlán. Dios le bendiga. Hermoso mensaje, gloria al Señor. Poderoso.